Dios te bendiga, querido amigo, hermano, que me ves en esta ocasión. Quiero agradecer las muchas felicitaciones que recibí el pasado martes al cumplir 66 años de vida. Gracias a todos aquellos que tomaron un tiempo para enviar sus felicitaciones por las diferentes vías que pudimos recibir. Con la caída del hombre en el pecado, al por supuesto desobedecer a Dios y sucumbir a la tentación del diablo, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, se deshace o termina el periodo de la inocencia, dando paso, como ya hemos dicho, al periodo de la conciencia. En el desarrollo de la conciencia humana, el hombre es responsable de sus actos y de sus decisiones. La conciencia ha venido a ser objeto de estudio. Y hoy en día podemos tener dos acepciones o dos partes de esto que podemos llamar conciencia. Conciencia como percepción de la realidad. O sea, tenemos la capacidad de darnos cuenta de nosotros mismos, del mundo que nos rodea, de los estados externos e internos en que vivimos. Y conciencia en lo que pudiéramos llamar moral, o sea, la facultad de escoger entre el bien y el mal, entre lo moral y lo inmoral. O sea, es aquello que nos da el discernimiento humano o sentido de juicio. Junto con el desarrollo, por supuesto, de estos conceptos, vino otro nivel o estado de la mente que sería la inconsciencia. Por un lado, la inconsciencia pudiera ser un término bueno, no que sea una cosa buena, pero sí un término bueno. Por ejemplo, cuando hay un desmayo o un síncope, pues llamamos que perdió la conciencia o el conocimiento. También mientras dormimos, entramos en un estado de inconsciencia o por lo menos en un estado de conciencia disminuida. Otro momento es cuando estamos bajo anestesia general. Pasamos a un estado de inconsciencia. Pero tenemos el concepto de inconsciencia cuando estamos bajo falta de conciencia moral. Se puede llamar imprudencia, falta de humildad, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, confusión de valores del bien y del mal. Jamás el hombre podrá regresar en esta tierra bajo las condiciones actuales a un estado de inocencia. Allí no se regresa. Sí podemos estar en un estado de conciencia y en un estado de inconsciencia, que no es inocencia. Al engaño, la duda, la desobediencia, el mal, podemos llamar inconsciencia. Y nosotros los hombres somos muchas veces arrastrados a esto y con esto al castigo eterno y a los errores sin fin. Uno de los errores que está reflejado en la palabra de Dios
durante este periodo de conciencia, por ser un acto inconsciente, lo vemos en el momento que nos narra Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24, aunque realmente desde el versículo 19 tenemos esta narración. Nos topamos con las expresiones que dijera Lamec, uno de los descendientes de Adán, a través de su hijo Caín. Y aquí vemos que la conciencia humana, en el aspecto moral o el aspecto psicológico, está más bien a un nivel de inconsciencia que de verdad divina, y vamos lejos de presencia de Dios, de soberanía de Dios, para caer en el plano humano, o lo que hoy se conoce como humanismo. Lamec dice así en la Biblia, leemos: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Miremos las cosas y veamos este análisis fuera de conciencia. La primera cosa que yo quiero hacer mención es que Lamec es el primer hombre que la Biblia narra que tomó 2 esposas para sí. Versículo 19 de este capítulo 4 de Génesis. Todos los anteriores se habla de una esposa, pero este ya habla de 2 esposas. Generalmente quienes toman más de una esposa, que a veces por un proceso de cultura o de etnia o de rasgo de un país determinado, pero realmente en el fondo pues hay más bien un rasgo narcisista o una necesidad exagerada de admiración, y por eso no satisfacen sus propias necesidades con una mujer que no quiere más de una. Lamec fue uno de ellos. En segundo lugar, fíjese, Lamec no se fijó en los logros de sus hijos. Si usted lee los versículos 20 al 22, usted va a darse cuenta que Jabal, su hijo mayor, fue el padre de aquellos que habitaban en tiendas y criaban ganado. Jubal fue el padre de los que tocan flauta y arpa, o sea, eran músicos, pero no simples músicos, eran creadores de instrumentos musicales y ejecutaban piezas musicales a través de estos instrumentos. Tubal-Caín, otro de los hijos, hace obras de bronce y hierro, o sea, era un artífice, un herrero. Pero Lamec no escribió un poema proclamando el logro de sus hijos, alabando sus virtudes, expresando el reflejo de su vida en él. No, esta declaración que hizo Lamec, que pudiéramos decir este poema que hizo Lamec, es un poema exaltando la violencia, y algunos comentaristas bíblicos declaran que es que Lamec realmente mató a alguien
o quizás a dos personas, al que le dio y al que le golpeó. O sea, hay una jactancia de la violencia y a la vez una medida desproporcionada en la venganza. Dice, si Caín fue vengado 7 veces, pues yo seré 70 veces 7. O sea que más bien está hablando, me tienen que perdonar, porque realmente Caín, aunque no fue perdonado, sí fue protegido. Y dijo, el que tocara, dice la palabra, el que tocara a Caín será condenado 7 veces. Ahora él dice que a él hay que perdonarlo 70 veces 7. En cuarto lugar, hay un reflejo de una perspectiva centrada en el hombre y una usurpación del lugar de Dios. Fue Dios el que dijo a Caín el que lo toque, pero a la vez está diciendo, yo digo que el que me toque a mí, o sea, que él no le da el lugar a la acción divina, el lugar que le corresponde a Dios. Y en quinto lugar, ya se observa que los hombres dejaron de buscar a Dios, exaltando la violencia, el odio, la ira, la falta de perdón y no dejando las cosas en las manos del Dios poderoso. Nuestra sociedad moderna tristemente conservan estos valores desvalorizados, equivocados, depreciados, que realmente no son valores. Acabamos de pasar por la muerte de este hombre, Charles, quien, al ser una persona que trataba de conmover a los estudiantes para que tuvieran una vida más digna, pues sencillamente fue muerto. Por eso, ante nuestra sociedad deformada, donde las deformaciones son en tantas y diversas formas, yo les aconsejo, primero, cuidado con sentirse superior a Dios y a los demás. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Filipenses capítulo 2 añade, dice entonces el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuidado con sentirte superior. Hago un paréntesis, lo he hecho en varias ocasiones. Padres, reconozcan la labor, esfuerzo, logro de sus hijos. Miren lo que ellos hacen. Y cuidado,
No les envidien. No les envidien. No los menosprecien. Y mucho menos los maldigan. Hay quien cree que les maldice cuando expresa la palabra te maldigo. Pero hay muchas formas de maldecir. Cuando usted sencillamente culpa, cuando usted no valora, cuando usted desprecia a uno de sus hijos, usted le está maldiciendo. Cuidado. En segundo lugar, no le den lugar a la ira. No le den lugar al enojo. Romanos 12 vuelve a decirnos ahora en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza, mía es tu problema, mío es tu asunto. Si te están dañando en el trabajo, si te están avasallando, si te están dañando la sociedad, si alguien te está haciendo bullying, si lo que esté sucediendo a través de tu vida, Dios dice, ese problema es mío, yo pagaré, dice el Señor. Déjale tus asuntos a Dios. A Efesios 4, versículo 26, vuelve y añade la palabra del Señor en el 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuidado, hermanos. Cuidémonos de esto. Cuidémonos de esto. Y en tercer lugar, quiero enfatizar que Dios sea lo primero. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Estos últimos serían actos conscientes. O sea, cuando usted siente respeto por los demás, cuando usted no da lugar a la ira ni al enojo, cuando usted pone a Dios primero y todo asunto en sus manos, esos son actos conscientes. Y en su realización y en sus pensamientos, como creyentes, debemos hacerlo. Es simple. Llégate a alguien y dale una palmadita de respaldo. Dale una palabra de halago. Dale un texto bíblico para fortalecer su fe. Eso no necesita tu hermano. Una sonrisa en medio de la tristeza. Un escuchar razones, las que tiene el otro, para que tu hermano o amigo, conocido, al ser escuchado se sienta mejor. Cuando miro mis notas, yo lo veo así. Te invito a que lo hagas y juntos edifiquemos nuestra vida. Este canal, como es lógico, expresa lo que siente este pastor. Espero que le deje un like, que suscriba y comparta, porque de esta forma estamos llevando a otros el glorioso evangelio de Cristo Jesús. No seas inconsciente, sino conscientemente sé un hombre o una mujer de Dios. Que Él te bendiga, que Él te ayude. Amén.